Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. También Dios bendiga a todos los amigos y amigas que sintonizan el programa sobre el libro de Eclesiastés. Nuevamente agradezco a Dios por permitirme esta transmisión. Vamos siempre a ponernos en las manos de Dios para después dar las indicaciones generales. Padre Celestial, nuevamente agradecémoste enormemente porque nos permites como iglesia presentar un mensaje más del libro de Eclesiastés. Hoy es el mensaje número 30. Gracias, Señor, porque me has permitido elaborar estos mensajes y que sirvan de mucha ayuda para la hermandad. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos estudiando el capítulo 8 de Eclesiastés. Siempre con Dios puede el hombre tener una perspectiva equilibrada, claro que sí. Y estamos viendo una perspectiva equilibrada de la vida. Hemos visto ya varios aspectos y ahora vamos a ver lo último de este capítulo 8. Lo que vamos a ver ahorita es acerca de una sentencia pronta, basada en Eclesiastés capítulo 8, verso 11. Los padres normalmente prefieren disciplinar a sus hijos inmediatamente. Esto le enseña al hijo el principio de la consecuencia. Dios, sin embargo, ha elegido permitir que los pecadores vayan por la vida sin él. Y Salomón señaló que bajo esta norma es probable que los hombres vuelvan a pecar y pequen con más frecuencia. Por eso dice este versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Por qué Dios trabaja de esta manera? Es la interrogante. El apóstol Pedro dijo, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro 3:9. El apóstol Pablo escribió que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Primera Timoteo 2:4. Entonces podemos decir pues que tenemos la realidad que muchas veces Dios no castiga de inmediato. Esa es la realidad. Si lo hiciera, no tendríamos tiempo para arrepentirnos. Miren qué maravilloso es nuestro Dios, aun cuando nosotros merecemos el castigo de Dios. Tampoco tendríamos tiempo para servirle. Si bien el castigo no es instantáneo, el hecho de que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, entonces, cuando la injusticia nos desalienta, debemos recordar lo siguiente: les irá bien a los que a Dios temen. Sin embargo, no le irá bien al impío, y esto lo vimos y vamos a remacharlo leyendo los versos 12 y 13 de este capítulo 8. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Salomón observó que a la mayoría de las personas
cuando se les da más tiempo, simplemente se les da más oportunidad de pecar. Para aquellos que tienen un corazón para Dios, sin embargo, el tiempo es un regalo especial. Con ese tiempo se pueden hacer las correcciones necesarias. Noten lo que nos dice Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Bueno, con esto terminamos esta lección de una sentencia pronta, pero voy a presentarles un corto estudio adicional, y es importante porque en los tiempos actuales y desde décadas o siglos, podemos decir, ha habido la tendencia a no respetar a las autoridades. Claro, yo entiendo perfectamente bien que hay autoridades que son injustas, lo que se llama el abuso a la autoridad. Sométase a la autoridad gubernamental, y esto está comprendido en los versos 2 hasta el 17. La orden de un rey, en otras palabras, para nuestros tiempos actuales, sería la orden de un presidente. La orden de un rey debe ser tomada tan en serio como un juramento de Dios. Ya lo hemos estudiado en los versos 2 al 8. Salomón aconsejaba que el ciudadano del reino no fuera tan propenso a desertar aun cuando fuera tratado injustamente. El rey tiene el poder de hacer lo que le venga en gana. Su palabra es ley dentro de su territorio. Claro, este es el abuso de autoridad. Nadie se atreve a cuestionar sus decretos. Los que respeten la autoridad del rey no serán castigados. El sabio que tenga sus prioridades ordenadas correctamente hallará ocasión y modo de honrar al rey. La sumisión a la autoridad civil ocupa un alto lugar en la lista de prioridades de los cristianos. El apóstol Pablo les enseñó a los cristianos de Roma que estuvieran sujetos a los altos poderes. No tienen sus prioridades correctamente ordenadas los que son incapaces de honrar a las autoridades civiles. Salomón llegó a la conclusión de que la sabiduría nos lleva a estar sujetos a la autoridad gubernamental, simplemente porque todo tiene su ocasión y su propósito, incluso aquellas cosas que sean difíciles de sobrellevar. Yo sé, mis hermanos, mis hermanas, que no es fácil. Muchas veces es muy difícil, pero en la medida de lo posible nosotros tenemos que respetar la autoridad que Dios permite a los gobernantes. Ni siquiera sabe cuándo morirá. No podrá evitar pues que su espíritu abandone su cuerpo llegado el momento. Es una batalla que todos deberemos pelear. Nadie estará exento de ella. No hay hombre que sea tan impío como para que esto lo libre de morir. La vida, por decirlo así, hermanos y hermanas, es demasiado corta. La muerte es demasiado segura. Y la eternidad demasiado larga como para vivir en rebeldía. ¿Quiere usted vivir una eternidad de eterno sufrimiento? Desobedezca a Dios. ¿Quiere usted vivir una eternidad de gozo? Sométase a lo que Dios nos dice. Por otro lado, una de las situaciones más inútiles que Salomón alguna vez observara
era un rey que gobernara como tirano. Ahí lo contempla en los versos 9 al 13. Cuando el tirano moría, este era sepultado con honra y luego, y al fin y al cabo, fue un rey, fue un presidente, por decirlo así. Rápidamente era olvidado, o es olvidado. Otro tomaba su lugar para hacer lo mismo. Como la sentencia sobre tal maldad no se ejecutaba inmediatamente, no había nadie que pareciera aprender de las experiencias del pasado. A pesar de que estos tiranos no atinen a aprender las lecciones de la historia, hay dos cosas de las que podemos tener certeza. Y yo les digo cuáles son esas dos cosas de las cuales podemos tener certeza. Uno, un pecador podrá hacer el mal 100 veces y continuar viviendo por un tiempo feliz, según él, de la vida, pero es al hombre que teme a Dios al que le irá bien al final. 2. No le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días, pues no teme a Dios. Por eso miren lo que dice el verso 13, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Salomón reconocía que no parecía correcto que a los justos se les tratara como a impíos y que a los impíos se les tratara como justos. Por eso ahí en el verso 14 nos dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Llegó pues Salomón a la conclusión de que lo mejor que un hombre podía hacer era disfrutar del bien de su trabajo que Dios le había dado mientras vivía. Cuando dedicaba su corazón a conocer sabiduría, se daba cuenta de que sin Dios nada tiene sentido. Podremos buscar día y noche el significado de la vida y jamás lo hallaremos. Incluso el sabio que cree saber en realidad no entiende los propósitos de Dios. Dice el verso 17, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. En conclusión a todo esto que he venido diciendo, les expreso lo siguiente. Los que perciben una imagen correcta de la vida son los que optan por las prioridades de Dios. Los que le dan prioridad a lo que merece prioridad van a parecerles necios al resto del mundo. Hay ciertas prioridades que podrían no tener sentido desde un punto de vista terrenal, pero los que son piadosos confían en Dios, los guía a lo que mejor conviene. Termino todo este capítulo 18 con este pensamiento. Es difícil ser cristiano, pero es muchísimo más difícil no serlo. Esa es la realidad. Bueno, con esto he concluido sobre el capítulo 8. Pero ahora paso a darle entrada al capítulo 9 de este fabuloso libro de Eclesiastés. Y aquí vienen otras declaraciones. Vamos a entrar a otra etapa a partir de este capítulo 9 de Eclesiastés.
Con Dios, ¿puede el hombre ser optimista sobre el futuro desconocido? Y la respuesta es que sí. Entonces, lo que vamos a estar viendo en este capítulo 9 es cómo confrontar lo desconocido con optimismo. O sea, aquí no va a tener lugar la palabra pesimismo. Por el contrario, cómo enfrentar lo desconocido con optimismo. Primeramente veamos, el hombre no conoce la forma como Dios trata al hombre, por más que el hombre lo quiera decir. Y para ello vamos a darle lectura a los primeros 6 versos de este capítulo 9. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bueno, comencemos con el análisis, comenzando con el versículo 1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. En lugar de presentar un nuevo tema, Eclesiastés 9:1 concluye una serie en la que Salomón habló sobre los giros y vueltas impredecibles de la vida. Porque así es, la vida tiene giros y vueltas impredecibles. Yo creo que muchos de los que me escuchan han experimentado esta situación. Cada punto incluye una declaración de lo que Salomón había aprendido. Después de escribir a la vez, dice en Eclesiastés 8:15, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará, y dediqué he visto. Luego agregó aquí he dado. Pero miren, recordando los versos 16 y 17 del capítulo que recién hemos terminado. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará,
aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Al hacer sus observaciones sobre la vida, Salomón había llevado todas estas cosas a su corazón. Si bien parece lógico que los hombres de espiritualidad y educación, o sea, los justos y los sabios, tengan algún presentimiento de lo que depara el futuro, ese no es el caso. Incluso ellos no saben si se enfrentarán al amor o al odio. Salomón estaba hablando de cómo Dios trata con las personas. Sus obras están en las manos de Dios. No conocemos lo que Dios decidirá hacer en la vida de un individuo. Hay muchas personas que pretenden adivinar o decir lo que le va a pasar a ciertos individuos. Esa es una de las peores locuras en que el ser humano puede caer. Algunos pasajes prometen las bendiciones de Dios. Miren lo que expresa Mateo 6, versos 25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Marcos 10:30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, estoy diciendo que no conocemos lo que Dios decidirá hacer en la vida de un individuo, y por eso expreso que algunos pasajes prometen las bendiciones de Dios, mientras que otros indican que los cristianos tal vez no disfruten de mucho consuelo en esta vida. Como sucedió en el caso con Lázaro, esa narración fenomenal que tenemos en Lucas en el capítulo 16, donde se ve esta situación del estado de Lázaro y el estado del rico. En Romanos capítulo 8, versos 35 al 39, va compaginado con lo que les estoy expresando. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dios es el que decide la distribución de sus dones. Dios bendice a algunos con gran riqueza, mientras que a otros se les asigna pobreza. Todo está delante de ellos. Les espera, dice una versión, les espera cualquier cosa. No sabemos por qué solo tenemos que confiar en Él.
necesitamos ser como Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén, hermanos. Tenemos que bendecir en cualquiera que sea nuestra circunstancia, como nos dice el apóstol Pablo, tenemos que estar contentos. ¿Cómo coincide lo anterior con Romanos 2:11, que dice que no hay acepción de personas para con Dios? Vamos a analizarlo. Dios obviamente bendice a las personas de diferentes maneras en esta vida. En la parábola de los talentos, el maestro le dio 5 talentos a un siervo, 2 talentos a otro y solo 1 a otro. Ahí lo vemos en Mateo 25. En 1 Corintios capítulo 12, versos 7 al 11. Por favor, leamos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que aquí en 1 Corintios se nos dice, capítulo 12, se nos dice que el Espíritu se manifiesta a los cristianos 2 cosas: para provecho y como Él quiere. A algunos miembros parece que puso en tareas específicas, mientras que a otros no honró así. Veamos aquí mismo en 1 Corintios capítulo 12, más adelante, leyendo los versos 28 al 31. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. De manera similar, un hombre justo podría recibir amor y otro podría experimentar odio. Sin embargo, sería una mala aplicación errónea de lo que Salomón estaba diciendo aquí para concluir que Dios predetermina cada evento en la vida de una persona, o que Él arbitrariamente predetermina cada evento en la vida de una persona, es decir, que determina nuestro destino eterno. Debemos pues entender que amor en este contexto representa cosas buenas o bendiciones en esta vida, y odio representa una ausencia de esas bendiciones en la vida de una persona. Dios no odia a nadie. Sin embargo, podría parecer que proporciona menos bendiciones para algunos. Amar menos, podría decirse.
Mire, yo quiero que me acompañe. Vamos a Malaquías en el capítulo 1. Leamos los versos 1 al 3 de Malaquías precisamente. Este primer capítulo nos da ayuda para lo que les estoy expresando. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Luego pasémonos al Nuevo Testamento, en el libro del apóstol Pablo que él escribió a los romanos. Leamos en el capítulo 9 y el versículo 13. Dice acá, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero ¿qué sucede si nos vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 3 y específicamente en el versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos pues que las Escrituras enseñan que Dios ama a todos. Es una realidad incambiable. Por eso es que nosotros tenemos que ver lo que a continuación nos presenta aquí en el versículo 2. Noten, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. En un área todos pueden esperar el mismo trato. ¿Cuál es el mismo trato? La muerte. Todos morirán. Dice el escritor a los Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Los justos no son librados providencialmente de la muerte, ni los malvados siempre son llevados a una tumba temprana. Por eso es que Salomón enfatizó su enseñanza con 5 pareados contrastantes, si usted lo ha notado: el justo y el impío, el limpio y el no limpio, el que sacrifica y el que no sacrifica, el bueno y el que peca, el que jura y el que teme el juramento. Esto es lo que hemos leído aquí en este versículo 2. Una nota aclarativa es que el que jura no está siendo imprudente ni descuidado con los votos, como lo es la interpretación de algunos basada en el pasaje como en Éxodo 27. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mateo 5:34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Este punto de vista se rechaza porque esta característica aparece primero, y todas las primeras partes de las coplas son atributos positivos, no atributos negativos. Por lo tanto, esto se refiere pues a alguien que jura o hace voto en el nombre del Señor y que cumple fielmente sus palabras.
es fiel al pacto del Señor. Mire lo que dice Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Pasémonos a Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Al que teme al juramento, se le debe ver negativamente. Este hombre no está dispuesto a pronunciar, pues, su fidelidad a Dios y a su santo pacto. Puede, pues, después de esta nota aclarativa, puede que parezca que lo espiritual debe ser favorecido visiblemente. Sin embargo, todo acontece de la misma manera a todos. Todos sufrimos el mismo suceso de morir. Y por eso es que nosotros tenemos que ponerle especial, yo diría, mejor dicho, especialísimo cuidado a nuestras vidas mientras estamos en este cuerpo, mientras Dios nos permite la vida aquí en esta tierra. Salomón estaba insinuando la siguiente pregunta: si ser justo no ofrece ninguna ventaja, ¿para qué ser justo? Quería elevar la conciencia de sus lectores a un nuevo nivel para ayudarnos a ver la vida como la ve Dios. La agenda de Dios es diferente a la agenda del hombre. Lo que Dios aporta a la vida de un individuo se basa en su voluntad divina, no en la voluntad humana. Por supuesto, Dios provee bendiciones para los justos. Negarlo contradice, por ejemplo, pasajes como los que tenemos en Mateo capítulo 6, y por el momento leamos Marcos capítulo 10, versos 29 y 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Sin embargo, la muerte llega a todos sin importar el estado espiritual. Es una realidad. Yo, en mi lucha de mi fidelidad a nuestro Dios, me va a llegar la muerte. A todos, sin excepción. Al malo también le va a llegar la muerte. Por eso es que la muerte llega a todos sin importar el estado espiritual. Versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. La muerte, según Salomón, es un mal universal. ¿En qué país no hay muerte? No hay país que diga aquí no hay muertos. La muerte es un mal universal. Golpea a los hombres en todas las partes, debajo del sol. Por eso es que lo dice así Salomón. El Nuevo Testamento enseña que la muerte es un poder del diablo. Mire lo que dice en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Entonces, el Nuevo Testamento enseña que la muerte es un poder del diablo y del pecado. 1 Corintios 15 versos, vamos a leer los versos 53 al 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros podemos ver, pues, que el hecho de que todos mueran ha llevado a las personas a adoptar dos peligrosas filosofías que impactan el corazón. ¿Qué es lo que vemos? Algunos permiten que su corazón esté lleno de mal. No se refrenan a sí mismos, sino que se sumergen en excesos pecaminosos. Hay una serie de citas que algunas del libro de Eclesiastés y de otros libros que nos hablan en relación a esta situación, y les vamos a dar lectura. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuesto para hacer el mal. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jeremías 6:15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenzas, por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Romanos 1:24 al 32. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué es lo que vemos en todo esto? Que el mal no controlado da como resultado más mal, mientras que el corazón, una vez se resistió al mal en su interior, el corazón no controlado puede ser superado por ser lleno del mal. Yo termino acá. Yo les invito a poder escuchar los siguientes mensajes de este capítulo 9. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén.